mega apagón de ayer dejó al descubierto, echó luz sobre una trama de negocios oscuros y una costumbre, o por lo menos una práctica que empieza a ser revelada como habitual por parte del presidente Javier Milei y su entorno más íntimo. A ver, vamos con los datos más relevantes y empezamos a compartirlos en estas placas. Los cortes de luz afectaron a más de 500.000 hogares, hay que multiplicar por 4, estamos hablando prácticamente de mínima de 2 millones de personas afectadas. Esto ocurrió en plena ola de calor, las imágenes que veíamos hacer eran imágenes distópicas, con el tránsito interrumpido, no andaban los semáforos, el calor que azotaba dentro de autos que estaban apiñados en pleno centro de la ciudad, es decir, una escena de terror, una escena distópica que se inició temprano en la mañana con una secuencia de cortes que afectó fundamentalmente a usuarios de la compañía Edesur, que, bueno, otorga, o se supone que debiera abastecer el servicio eléctrico a quienes habitan al sur de la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. El sector energético le atribuyó el problema a la falta de inversión, como ayer nos decía Walter Martelo, que fue titular del ENRE y es un experto en el tema. Decía Martelo, sí, el calor pudo haber empeorado la situación, pero de base el problema es que el sistema es ineficiente, que está prácticamente colapsado. Bueno, esto es un poco lo que ayer quedó en evidencia a partir de esta falla de 2 líneas de alta tensión, Costanera Hudson, que afectaron la generación en Dock Sud y Ensenada Barragán, que son claves además para el abastecimiento de AMBA, a través de la distribución de Denor y de Edesur. Ya había una advertencia hace 15 días de Camesa, que es la empresa pública que administra el suministro de alta tensión, había dicho, y presten atención porque acá ya empezamos a ver las advertencias que el gobierno no escuchó. Camesa había advertido sobre el riesgo de corte de luz por falta de capacidad para cubrir hasta el 10% de la demanda en picos de calor. Esto es muy importante porque está directamente relacionado a las obras que no se hicieron. Obras que incluso en algunos casos ya estaban con pliegos de licitación activos, pero que el gobierno desechó. Este gobierno, el de Javier Milei, una licitación clave, por ejemplo, para ampliar el parque termoeléctrico, el TERCONF, fue dado de baja en 2024 y nunca se ejecutó ningún reemplazo. Es decir que a una red que ya estaba saturada y un sistema que ya estaba exigido, no se le otorgó el alivio que ya había sido iniciado de una nueva concesión o de una nueva contratación por vía del desarrollo eléctrico, en este caso termoeléctrico, en el plan TERCONF. Bueno, a ver, las empresas suelen tirar la pelota afuera, naturalmente no se hacen cargo de su propia ineficiencia y suelen decir, primero que las tarifas todavía son insuficientes, bueno, un mantra que ya hemos escuchado mucho, pero que se cae como argumento en este caso porque las tarifas aumentaron más del 400% desde que asumió Javier Milei. Entonces, el otro elemento es justamente la descoordinación entre distintos funcionarios que abrevan por distintos negocios y distintas empresas y distintos interesados en el negocio de la energía. En la placa 3, justamente en el tren de ir enumerando las advertencias que el gobierno no escuchó, Transener, que es una empresa privada, pero que es una empresa que provee al sistema de energía, dijo que la demanda, que el sistema está saturado, hizo un informe técnico, porque la demanda crece un 2% anual, pero la capacidad de transporte está al 54%. De modo que el sistema de base ya está colapsado por falta de inversión o por falta de
concesiones que amplíen la capacidad. Bueno, lo que decíamos recién, todas estas demoras o cancelaciones en concesiones son producto de internas entre el equipo económico, el equipo de energía, que explican buena parte de las internas que se desarrollan en el gobierno, distintos grupos de interés que tienen sus propios funcionarios y que colisionan entre sí. En la próxima placa ya vamos a ver con más detalle el tema de los aumentos, porque ayer ¿qué pasaba? Bueno, mucha gente que se quedaba sin luz, o que a lo largo del día padeció 3, 4, 5 cortes de luz, decían, sí, esto pasa hace tiempo, el sistema viene colapsado hace tiempo, pero ahora paga una fortuna. Y es verdad, fíjate, el promedio de aumento fue de 270% en un año calendario, de enero contra enero. Y este promedio en general no toma el desagregado que muestra como los más afectados a los sectores medios, que son los que más subsidio perdieron, más tarifa plena pagan, y al mismo tiempo tienen prácticamente congelados sus ingresos, o muy retrasados sus ingresos respecto al índice general de inflación. Así que los sectores medios son quienes más están padeciendo el tarifazo. Decíamos recién que de una canasta básica de una familia, que se evalúa en 2 millones de pesos para no ser pobre, más de la mitad se la llevan los servicios públicos. Bueno, claro, la contracara del padecimiento de los usuarios es el regocijo de las empresas, que está recibiendo mejor tarifa y está recibiendo más ganancias. Vamos a esta última placa donde justamente se enumeran las ganancias, esto según los balances de las propias empresas. Edenor tuvo una ganancia operativa en el semestre, en el último semestre del año pasado, de 107.580 millones de pesos. Esta ganancia contrasta contra la pérdida de 63.725 millones en 2023. Es decir que revirtió el resultado operativo. Fíjate Edesur, ganó 92.721 millones de pesos, tuvo esto de ganancia operativa, un incremento del 90% de ganancia interanual. Ahora, de ese ingreso, solamente el 19% destinó a inversiones. Y la gran mayoría de las inversiones están destinadas a fondos financieros. Es la calecita que ayer nos explicaba Martelo, el ex titular del ENRE, cuando decía, ojo que Edesur lo que está haciendo es capturar ganancia y transferirla a su casa matriz. Recordemos que la casa matriz de Edesur está en Italia. Edesur es una filial de Enel, una empresa italiana de energía. Y lo que nos explicaba Martelo es que con la excusa de préstamos otorgados por la casa matriz, se están girando fondos, ganancias al exterior. El famoso back to back, un préstamo que dan las casas matrices para encubrir la fuga de divisas de sus filiales. Bueno, ¿por qué es importante esto? Hace 10 días, en la Casa Rosada, Javier Milei recibió a los titulares de Enel, de esta empresa italiana que opera Edesur en la Argentina. Hace un par de años, un poquito más también, Enel había manifestado su intención de vender las operaciones en Argentina, de desprenderse de Edesur. Pero esto cambió. Y esto cambió en una reunión que Milei mantuvo en Italia con el titular de Enel en el marco del G20. ¿Qué hizo cambiar a Enel de opinión y qué hizo cambiar a Enel en su decisión de vender las operaciones en Argentina? No la reunión con Javier Milei, sino la intervención directa de Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, que intervino directamente ante Milei para que Milei recomponga los ingresos de Edesur, para que preste atención a los negocios de Enel en la Argentina. Meloni le dijo a Milei que ella estaba interesada en que esos negocios se mantuviesen. Y Milei se comprometió a mantenerlos. Recién veíamos los números de ese compromiso.
La empresa está ganando más que nunca. Y tus servicios, la luz de tu casa, funciona peor que nunca. Ya volvemos. Verdades afiladas. No sabemos si decir buenos días o buenas tardes, pero sabemos que te vamos a acompañar hasta las 14 en el Destape 1070.